Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, empieza como todas las columnas, siempre me quedo como esperando que aparezcan las personas que van a participar de la charla de hoy. Ya hay uno, a ver quién es el primero, quiero saber. Si no es Esteban, es alguno de los queridos de siempre. Este, bueno, ahí van a ir entrando algunas personas. Espero que estén muy bien. En general pareciera como que la cuarentena se está terminando, ¿no? Pareciera como que ahora, hoy por ejemplo, abrieron los shoppings, así que este, pareciera dar la sensación de que cada vez se están abriendo más cosas. eh, y eso, bueno, de alguna manera nos hace sentir un poco más cómodos porque vamos yendo para... ¡Qué grande María! Hola María Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches, María, bienvenida. Bienvenida a la charla. Eh, Es un tema, Juan Pablo Calviño también, un viejo conocido, amigo, ¿no? De la actividad física. Genial, Juan Pablo, ¿cómo va? Bueno, buenísimo. Van entrando algunas personas, igual me parece como siempre que, como después queda colgada, la columna van a poder verla en los próximos 30 días, así que, bueno, vamos arrancando la columna de hoy. Como siempre, saludando a la gente que va entrando, muchísimas gracias por el apoyo. Las columnas antes iban los martes y jueves, pero desde que estoy con los trotadores urbanos, no me está quedando tiempo para hacer las columnas martes y jueves, o terminaría muy tarde, o tendría que venir apurado a hacerlas. Y esto es algo que realmente disfruto hacer, ¿sí? No es una actividad que tenga ningún tipo de obligación. Me parece que la puedo hacer en cualquier momento cuando sienta, cuando tenga esas horas que me dedico a armar una columna. Sepan que para poder decir las cosas que me escuchan decir, hay un estudio, ¿no? Hay una articulación, hay lectura encima. Yo trato, siempre les confieso, este, siempre le cuento a la mayoría que me siento a hacer las columnas como si no supiera nada del tema que voy a tratar, ¿no? Para seguir aprendiendo cosas y articularlas con cosas que ya tenía de antes. Este, Mariela Lugo, Fabián, mi amigo Fabián, genio total, uruguayo, genio. Bueno, mirá la remera que tengo, mirá, ves como tengo la camiseta del Hilton puesta a full, sí, desde siempre. Tengo muy lindos recuerdos de haber estado en Montevideo con esa gente maravillosa que son los uruguayos, que son unos genios, son sencillos, son amigables, una cosa increíble. Bueno, hola Turca, ¿cómo andás? Noemí. Bueno, muy lindas todas tus fotos de Facebook, Noemí, muy bien, la verdad que muy bien, siempre corriendo, haciendo actividad física, excelente, buenísimo, buenísimo. Bueno, me saco las gafas y arranco con la columna de hoy. Este, Tengo esa costumbre, ¿no? Así no me distraigo mientras estoy hablando. El tema de hoy es un tema particular que hace rato que tengo ganas de tratarlo y que en algún momento pareció a alguno de los oyentes a decirme que le parecía que siempre yo le echaba la culpa a los padres. Este, Así que me pareció que era interesante que pudiéramos hablar de todo lo que tiene que ver con la educación que se le da a nuestros chicos, a nuestros hijos, los que tienen la suerte de ser padres, podrán encontrar en esta columna quizás algunas explicaciones, algunos conceptos que tienen que ver con esta cuestión de interacción que sucede entre padres e hijos. A mí realmente me parece apasionante hablar de este tema y bueno, como siempre digo, pareciera como que a veces las cosas coinciden. Eh, Digo esto porque hoy tuve que justamente dar una charla para la legislatura que tenía que ver con esta cuestión del desarrollo y el crecimiento infantil, ¿sí? Eh, y no saben la vuelta que voy a intentar dar para poder llegar a explicar. Es, es una cosa increíble. No sé si va a salir bien la columna, quizás salga un desorden total, porque
como siempre me planteo, son los desafíos de meter 2 o 3 temas a la vez, leer 2 o 3 temas a la vez y volver a articular distintas cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta columna empieza en una situación que es bastante particular, que es la de llamarme mucho la atención, pero mucho la atención. No sé si me pasa a mí solo y me gustaría que ustedes me digan qué les pasa con eso. Nicolás Batifiori, sí. Hola Nico, ¿cómo va? Bueno, a mí me asombra un tema, no sé, me gustaría que presten atención y me digan y me escriban. Después yo lo leeré porque en Facebook puedo leer lo que me pusieron. Este, con respecto a las diferencias generacionales, ¿sí? Estoy desde hace muchos años muy entusiasmado con la lectura que tiene que ver con esto de las generaciones. Y Dani, querida, mi alumna, bueno, ¿cómo estás, Dani? Bueno, las diferencias generacionales, decía, me parece que es muy interesante el tema, que sobre todo lo que me parece interesante es la capacidad que hemos tenido los seres humanos o la capacidad, la discapacidad que hemos tenido también para poder conectar unos con otros, ¿sí? Para poder tener una relación un poco más afectiva. Ha sido muy complicado la manera en la que las personas se han relacionado y las cosas que atravesaron esas personas son cuestiones culturales. Y entonces, bueno, hace poco, no tantos años, se empezó a desarrollar toda esta clasificación de generaciones para tratar de entender un poco mejor cómo funcionaban para poder venderles, ¿sí? El marketing se hizo un estudio, miles, millones de estudios se han hecho para ver la forma de comportarse a partir de un sistema colectivo de funcionamiento, ¿sí? Que es apasionante, sinceramente, realmente es muy interesante ponerse a leer cosas que tienen que ver sobre las diferencias generacionales. Entonces, cuando te pones a investigar, aparecen separados por cantidades de años distintas generaciones, ¿sí? En primer término, los nacidos antes de 1945 eran llamados como los tradicionales, como los tradicionalistas, digamos. Y como tradicionalista se puede entender una situación donde hay como un absoluto respeto hacia el médico, hacia el policía, hacia los maestros, hay como respeto hacia los militares, hacia todo lo que es autoridad, ¿sí? Entonces todas las personas que vivieron en esa época entendían que lo válido era respetar a las autoridades y como que había una palabra, se le daba como mucho valor a la palabra, ¿sí? Entonces, lo que me interesa que te vayas quedando es con qué cosas crece una comunidad, con cómo uno es atravesado por la cultura a partir de cómo funciona en esa época las maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, después de eso aparecen los baby boomers, que son como, bueno, un grupo de los que nacen a partir de 1945 hasta 1965. De todos los nacidos dentro de esos 20 años son baby boomers. El nombre viene por justamente en la posguerra, cómo se disparan los índices de natalidad en Estados Unidos y en Europa. Y entonces por eso baby boomers. Y ahí aparece como un primer cambio en el sentido de rechazar un poco la autoridad, empezar a rebelarse un poco. Los 70 son años de absoluto apogeo del hipismo, de la libertad sexual, ¿no? Entonces empiezan a aparecer como signos de rebeldía frente a las situaciones estas de autoridad que decíamos antes, ¿no? Fíjate cómo funciona el ser humano, ¿no? Yendo y viniendo en cuanto a la forma de comportarse. Cuando dominaron las fuerzas militares y la policía y el valor de la palabra y todo esto que te decía, era todo muy autoritario, ¿sí? Vuelvo a decir que las personas que son autoritarias, muchas son autoritarias producto de haber recibido información de personas que vivieron en ese momento siendo autoritarios y entendiendo que lo correcto era eso.
Por eso estoy haciendo este recorrido, para que veas las diferentes etapas. Después de los baby boomers aparecen la generación X, que son los nacidos entre el 66 y el 80, ¿sí? Y ahí aparece una cantidad de cosas increíbles, porque hemos recibido, yo digo hemos porque soy justamente generación X, y me han pasado cosas realmente llamativas que me gustaría que compartir con ustedes, que es que nosotros hemos recibido, nuestra generación X ha recibido los coletazos de todo lo que tenía que ver con la represión, con todo lo que tenía que ver con los militares reprimiendo, ¿sí? Entonces recibimos como consecuencia de eso un montón de cosas. Por ejemplo, que algunos de nosotros hayamos tenido que hacer el servicio militar, por ejemplo, ¿sí? Innecesario, año y medio, donde mucha gente dice, sí, es un aprendizaje. Más, yo sinceramente creo que ciertamente todas las cosas son aprendizaje, pero a veces algunas cosas se pueden evitar, algunos comentarios traumáticos que se generan en ese momento. Yo pasé por el servicio militar en Infantería Marina, y el mensaje que se recibía era un mensaje todavía de guerra, de resentimiento por haber perdido la guerra de Malvinas. Así que había todo un resabio, una resaca de cosas que no habían estado bien mientras habían estado los gobiernos militares, ¿sí? Entonces, nosotros los mensajes que recibíamos de nuestros padres es que, bueno, que había que conseguir un trabajo, que había que ir por derecha, que no había que ser demasiado hippie, ¿no? Que había que estudiar abogacía o medicina, o esas eran las cosas que pasaban. Nuestros padres nos elegían de alguna manera, nos elegían la carrera, ¿sí? Nos decían qué cosas teníamos que estudiar, porque a ellos les parecía que tenían que manejarse de esa manera. Entonces hemos recibido información, creencias, ¿sí? Sensaciones, de miedo muchas veces, ¿no? Esto de estar siempre con el documento, te llevas el documento por miedo a que venga alguna tropa militar y te secuestre, ¿no? Alguna cosa de esas pasaba porque nuestros padres todo el tiempo nos insistían con eso. Hablando de limitaciones intelectuales, también recuerdo que cuando nos hicieron la revisación en física, nos revisaban el ano, se nos hacían abrir la cola para mostrarle a ellos si éramos maricones o no, ¿sí? Eso era la consigna, era ver si éramos gays o no a partir de mirarnos. Fíjense, ¿no? Las cosas, ¿no? Es el día de hoy que lo repaso y no lo puedo creer. Y esta creo que es la primera vez en donde yo cuento algo mío personal, pero realmente es que creo que a veces tienen valor las cosas que uno vive en lo personal. Soy generación X y viví cosas de ese tipo. Viví, por ejemplo, que no me podía conectar a internet salvo que conectara con un cable que hacía un ruido súper extraño de altos y bajos, que no me sale ni siquiera imitarlo, pero conectarme por internet fue una de las primeras cosas, o el televisor color. Me recuerdo a los 9, 10 años haber visto cómo aparecían los televisores con colores, ¿no? Yo en mi caso de chico veía la Pantera Rosa en blanco y negro, ¿sí? Entonces, todos esos cambios a nivel cultural, es ahí donde aparece el no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, la cultura de la inmediatez, aparece con la generación X, ¿sí? Y todavía quedaba o queda, y creo que hasta hoy, se valora mucho esta situación de conseguir un empleo que signifique la posibilidad de carrera, ¿sí? Hay como cierta cuestión en ese sentido. Por un lado está la sensación de que si uno consigue un empleo valioso y puede hacer carrera, puede estar muchos años en una empresa. Y hay otras personalidades que sienten que la cosa va por el lado de lo independiente y va por el lado de ser el presente y no estar atado a ningún compromiso en el sentido laboral, ¿sí? Entonces, hoy suceden todos estos cambios, todas estas mezclas entre todas estas generaciones que les acabo de nombrar. Y todavía no nombré los millennials. Los millennials, nacidos a partir de 1980 hasta la actualidad. De hecho, en la actualidad está la generación Z, que es la última, que son los chiquitos hasta 12 años, ¿sí? Las dos generaciones son generaciones básicamente
tecnológicas que han crecido y han estado desde el nacimiento. Primero, no han vivido ninguna situación ni de militares, ni de policías, ni de sublevándose, ni de nada, porque han crecido directamente en democracia y con esta, como les digo, con esta cuestión de siempre estar conectados, ¿sí? De tener una conexión con la tecnología y un saber. A los 5 años por ella saben cómo tienen que poner. Lo vivo con mi hija, ¿sí? Victoria es una nena muy inteligente bueno, que tiene mucha inteligencia para eso, para todo lo que tiene que ver con juegos, y tiene 6 años, ¿sí? Es súper chica, pero tiene un manejo increíble de la tecnología. Entonces, esta es como toda la primera parte de esta columna. Todo esto que te acabo de decir son absolutamente cosas donde están incluidos todos un montón de cambios, sensaciones distintas que tuvieron todas las generaciones que vivieron en esos años, que vivieron de una determinada manera, que les parecía que lo que estaba correcto era eso que estaba pasando. Y entonces enseguida se me viene a la cabeza que una cosa interesante de revisar son los estilos parentales, ¿no? Cómo la gente ha recibido de parte de sus padres distintas formas de educación, ¿sí? Y eso de alguna manera está condicionado por esto que te acabo de contar, por las épocas en donde han tenido que transcurrir sus años, con cuáles fueron las cosas que se fueron quedando, con qué se fueron identificando, qué cosas fueron las que quedaron y cuáles son las que tuvieron que desechar, que tuvieron que revisarlas, ¿sí? ¿Sabés qué? Sospecho que hay un montón de gente que no hizo esa revisión durante todo el tiempo, ¿sí? Respecto de las cosas que vivió, ¿sí? Esa es la sensación que tengo como psicólogo, ¿sí? Es esa sensación de que un montón de gente tuvo un montón de desacuerdos que no los pudo gestionar, que no los pudo hablar, que no pudo decirlos. Y entonces, como no los pudo decir, los tiene ahora atragantados, ¿sí? Por ejemplo, una situación que te decía que es interesante revisar son los estilos parentales. Los estilos parentales, dicho por Steinberg, que es un psicólogo también que se ocupó de ver todo lo que tenía que ver con la familia, ¿no? Y la sociabilización y el crecimiento dentro de la familia. Bueno, además de Vygotsky y de Piaget, que hablaron de distintas cosas con respecto al tema del crecimiento y el desarrollo social, ¿sí? Todos esos temas están súper interesantes. Te juro que es difícil para mí seleccionar algo para hacer una columna, porque por ahí haría una columna de Vygotsky entera. Es increíble lo que me pasa cada vez que leo estas cosas. Pero los estilos parentales terminan siendo lo definitivo para que una persona, un sujeto, crezca de una manera o de otra, ¿sí? Y entonces antes te conté todas las etapas, pero te las conté para que sepas que todas las personas estamos determinados y atravesados por la cultura donde vivimos. Entonces la transferencia, ¿no? Lo que le decimos a nuestros hijos tiene que ver con las sensaciones que tenemos nosotros respecto de las cosas que nos pasaron a nosotros, pero que no quiere decir que le vaya a pasar a nuestros hijos lo mismo. Entonces, cuando hablamos de estilos parentales, tenemos que identificar que el mejor estilo para manejarse con los hijos es un estilo democrático. Es un estilo democrático. ¿Y qué quiere decir un estilo democrático? Y que tiene control, que tiene comunicación, que tiene afecto, que tiene límites. Control, comunicación, afecto y límites. Tendría que repetirlo, te digo, cantidades de veces, porque son las 4 cosas que tendría que tener un padre democrático para poder criar bien a su hijo, en el mejor de los casos. Control, ¿cómo era? Control, comunicación, límites, ¿sí? Todas esas cosas, todas esas 4 cosas son las que tiene que tener un padre que educa a un hijo. En general se nota cierto apoyo en lo emocional, interesarse. Por ejemplo, hay una cosa que siempre digo que me parece re interesante,
que es el de preguntarle a un hijo cómo está. Es decir, vos le preguntás, ¿cómo estás? Y la respuesta va a ser bien, ¿sí? La respuesta va a ser bien y la comunicación se termina ahí. Pero mirá si en vez de eso le decís a tu hijo, decime cuáles fueron las 3 mejores cosas que te pasaron hoy, ¿sí? Lo obligás al chico a pensar, a que te cuente qué cosas son las que le gustan, te cuenta las cosas que le gustan. Entonces vos te interesás comprometidamente en lo que a él lo emociona, ¿sí? Y él te cuenta sus cosas, vos sos partícipe de sus cosas. El chico se siente que tiene un lugar, que tiene un interés, que vos estás interesada o interesado en lo que le pasa. Porque al preguntarle las 3 cosas tenés que hacer un desarrollo y es interesante. Es interesante que lo veas, que lo pienses, que lo trabajes, ¿sí? Es muy interesante. Con respecto a los otros estilos, hay un estilo autoritario también. Steinberg dice un estilo autoritario. El estilo autoritario lo que hace es todo el tiempo control, 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 pero poco afecto, sino que más bien es control. Hay como una cosa de poder, como un sentimiento de poder que tiene el padre autoritario. Entonces, el chico que crece de un lugar así es un chico inseguro, es un chico con poca autocrítica, poco autoconcepto, está cercenada su libertad, ¿no? También aparece un permisivo, también otro problema, porque si bien son bastante seguros de sí mismos, porque los padres le han permitido hacer lo que quisieran, al mismo tiempo hay problemas de conducta, porque eso que quieren a veces no es lo correcto, ¿sí? Entonces también no tiene límites. Antes hablábamos de control, de comunicación, ¿sí? De límites, de afecto, ¿sí? Todas esas cosas tienen que estar, ¿sí? El padre indulgente es un padre que cuida las necesidades del chico, atiende las necesidades del chico, no usa muchas restricciones. El chico está mucho con la tecnología, lo deja mucho con la tecnología, ¿viste? Pasa el tiempo y digamos, no está muy interesado en su hijo. Es como que existen padres así, ¿eh? Alguno va a decir, pero ¿cómo? Sí, existe, lo que te estoy contando existe y todavía falta el negligente. El padre negligente no le da bolilla a nada, ¿sí? Le parece que el chico, bueno, ya está, que se arregle. Sí, ni afecto ni cuidado, nada, cero, cero. Hay padres que no se ocupan de sus hijos, directamente no se ocupan de sus hijos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánta responsabilidad tienen los padres de esos padres? Y los padres de esos padres. ¿Sí? ¿Cuántas generaciones? ¿Cómo tengo que revisar las cuestiones para tratar de entender por qué un padre se comporta de una determinada manera con su hijo? Teniendo en cuenta que un hijo crece de una determinada manera, con un determinado proceso, según Piaget, el crecimiento se da desde un lugar biológico, del lugar de búsqueda de pequeño científico que está todo el tiempo viendo cómo avanzar y tiene como unos estadios donde explica cómo ese chico va evolucionando. Y tenés la contrapartida, como te decía, que es la de Vygotsky, que lo que te dice es, mira, todo tiene que ver con interacción social, ¿sí? Los chicos crecen por la cultura en donde viven, por cómo se transmite la información de generación en generación y van comunicándose de esa manera y de esa manera se aprende, de esa manera crece el chico, ¿sí? Entonces hay explicaciones, pero el libro del buen padre no lo tiene nadie. Lo que sí está claro es que lo que hay que hacer es ser un padre democrático que se interese por las necesidades y las emociones de sus hijos, que esté todo el tiempo predominantemente la comunicación, ¿sí? Como te decía, el afecto, ¿sí? Los límites, todas esas cosas son las que tiene que tener un padre democrático que se ocupe con responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder, ¿sí? Que se ocupe con responsabilidad de lo que le toca hacer, que es ser padre, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese chico crezca con buen autoconcepto, con buena autoestima, para que un rendimiento escolar sea el apropiado, ¿sí? Para que pueda avanzar, para que pueda progresar, respetándolo y amándolo como legítimo otro, ¿sí? Diría Maturana. Entonces,
el punto es entender que la mejor manera es ser un padre democrático. Esa es la mejor manera. Espero que te haya servido el desarrollo de esta columna. La intención fue mostrarte un poco el panorama de cómo es cada quien, depende de la época en que nació. Y después una segunda parte de esta columna, que fue la de intentar contarte cómo son los estilos de padres y qué tipo de efectos produce que en una casa alguien haya sido de una determinada manera. ¿Por qué hoy yo soy de esta manera? ¿Sí? Porque hay una explicación de los antepasados, de mis anteriores generaciones, que fueron transmitiendo un montón de información, y hoy estoy parado en el lugar que estoy a partir de esa situación, ¿sí? Por identificaciones que tuve sociales y por identificaciones con creencias que ya muchas no son funcionales. Ahí está lo grave. Eso es lo urgente, ¿sí? Que tenemos que rever. Es qué cosas ya no sirven o no tienen sentido que veas, ¿no? Que te afectan, que te traen problemas, pero sin embargo las seguís repitiendo. Las seguís repitiendo, ¿sí? Por eso lo tenés que identificar con un terapeuta. Te sentás, conversás sobre ese tema, tratás de gestionarlo y cuando lo viste empezás a tratar conscientemente de ver cómo tenés que hacer para cambiarlo, ¿sí? Eso es lo que tenés que tratar de ser. Un cambio de observador, empezar a observarte de otra manera. Bueno, como siempre un placer. A ver, ¿a quién tenemos? Me parece que está Luis Gómez de San Pedro, me parece, sí señor. Luis Gómez de San Pedro. Bien, un saludo enorme a todo San Pedro. Me encanta. El otro día le dije a Luis que yo había conocido solamente el boliche Bravo, el de Fernando Bravo, y el camping municipal, y me dijo, bueno, son las dos mejores cosas que tenemos acá en San Pedro. Así que bueno, un genio. Bueno, Luisito, gracias por el saludo. Me gusta cómo hacen espectáculos, cosas, se divierten en San Pedro. La pasan bien en San Pedro. Bueno, muy bien. Bueno. Esta columna sale a la hora que sale, generalmente los miércoles 9:30, 10 de la noche, me vas a encontrar acá, contándote, como hacía antes en el programa Reencontrarse, bueno, lo mismo. Me prendo el aire, ¿no? Como si fuera la radio, y te cuento todo lo que estuve estudiando en la semana. Espero que te haya gustado la columna de hoy. Podés escucharla en YouTube, en realidad escucharla y verla en YouTube. Y después podés, si no, escucharla cuando te vas a correr, a trotar o a caminar, la podés escuchar en Spotify, ¿sí? Tanto estas como las que están en Locos por Correr, así que bueno, hay un montón de información, ¿sí? Otra cosa, empecé muy activamente a trabajar en la radio Radar, ¿sí? Con Marcelina Romero, y así que los martes a la mañana estoy saliendo para la radio de ella, ¿sí? La radio de Marcelina Romero, así que también después les voy a pasar la información. Bueno, Marianita Benítez, un beso enorme, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la columna del día de la fecha. Les mando un gran abrazo.